Amén. Y este canto como que nos deja picado, ¿verdad? Se corta de golpe. Buenos días a todos. Buenos días, qué alegría volverlos a ver. Es una gran alegría volverlos a ver. Eso quiere decir de que estamos sanos, de que nos ha ido bien. Sean todos bienvenidos y a esta su casa, Dos Ríos. Y nos llamamos Dos Ríos porque en nuestra orilla pasan dos ríos. Y por esa es la razón de que nos llamamos Dos Ríos. Y les saludamos con mucha alegría desde esta casa. Y este domingo, último domingo del mes de agosto, wow. Vamos a cerrar la enseñanza acerca de lo que el Espíritu Santo ha estado hablando en relación a promesas. Esta mañana es el último domingo del mes, así que no es que sea una serie, pero es un sistema que Dios ha puesto en nuestro corazón para discipular a través de este lugar. Y cada domingo Dios estuvo hablando de su promesa. Y el primer domingo de agosto Dios inició hablándonos de su nuevo pacto. El nuevo pacto de Dios tiene promesas. Y de eso trató todo este mes de agosto y vamos a cerrar. Y el sustento bíblico del mensaje de todo este mes de agosto se encuentra en Jeremías 31:31. Y yo quiero que lo vean porque es importante hacer como un resumen, una síntesis de lo que Dios estuvo hablándonos a través de su Espíritu Santo en este mes. Jeremías 31:31 dice que vienen días donde nuestro Dios hará un nuevo pacto. Y cuando Dios habla de un nuevo pacto, está hablando que el antiguo pacto se terminó, ya no funciona. Dice, haré un nuevo pacto. De eso habla. Y aprendimos que ese nuevo pacto no tiene nada que ver la intervención humana. En el antiguo pacto tú tenías que hacer algo. En el nuevo pacto no tienes que hacer nada. Es su pacto con nosotros. Ya no es un pacto donde el hombre tiene que hacer. ¿Se acuerdan de la ley? Si no matas, tienes vida. Si no robas, te bendigo. Si me amas, entonces es la intervención humana en el antiguo pacto. No funcionó. Pero el antiguo pacto nos llevó al nuevo. Y en el nuevo ya no tenemos que hacer nada. Solo creerlo y recibirlo. Y ese nuevo pacto tiene promesas. El versículo 33 dice, su primer promesa de ese nuevo pacto es, daré mi ley y la escribiré en sus corazones. Ese fue el segundo domingo de este mes de agosto. Daré mi ley. Ya es Dios quien la va a poner dentro de ti. Ya no tienes que llevarla por escrito, es algo que está dentro de ti. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Sabes qué significa eso? Está diciendo que ahora no son mandamientos, ahora es Dios, Jesús, verdad. Jesús es verdad en nosotros. Eso es, daré mi ley. Es Cristo en nosotros. Cuando dice daré mi ley, la escribiré en su corazón, estamos revestidos de Jesús. El verso 34 dice, ahí mismo dice, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Está hablando de que Dios es nuestra posesión, Dios es nuestra bendición. Ese fue el tercer domingo. Ahí lo dice. Yo seré a ellos por Dios
O sea, Dios es mío. Yo soy su pueblo. La cuarta bendición, promesa de su nuevo pacto, está en el verso 34 y dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Su promesa en este versículo 34 habla del derramamiento de su Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo, ese bautismo, esa llenura del Espíritu Santo en nosotros va a hacer que no venga alguien a enseñarte. El mismo Espíritu dentro de ti va a revelarte su voluntad, porque es tu Dios, porque está su ley en ti. Y hoy domingo vamos a ver la última promesa de ese nuevo pacto, que está ahí mismo. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta es la última promesa del nuevo pacto. Y está enorme. No te imaginas lo que significa eso para mí. Y yo, mi trabajo, mi deseo en esta mañana es que también así para ti. Vuelve a escuchar lo que dice su última promesa de este nuevo pacto. Dice: porque perdonaré la maldad de ellos. Está Él comprometiéndose este día que estás escuchando esto, a que Él va a perdonar todos los pecados que hemos cometido y que vamos a cometer. Dice hermosamente: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y esta mañana que el Espíritu Santo nos muestre la profundidad de lo que eso significa. Como seres humanos traemos a la memoria las veces que nos han dañado. Te pregunto, ¿te han dañado? ¿Verdad que sí? ¿Quién es el que más daño te ha hecho, amada iglesia? Piensa, ¿quién? Cuando nos reunimos los hombres y preguntamos: ¿cómo es tu papá natural, el padre tuyo? Y los llevamos a que lo amen y lo respeten. Los hombres, ya hombres, no tienen un buen recuerdo de sus padres. Hay fricción con los padres porque el papá es el que más nos ha dañado. Les hacemos una carta y digo: dale una carta a tu papá, y no pueden escribirle algo agradable al padre porque el padre nos ha dañado. Nos ha dañado. Muchas veces yo he hablado acerca de un testimonio que tengo. Nadie puede decir que mi papá Josafat no me amara. Ese viejo nos amó a mí, a mis hermanos, a mi madre, increíble, un papá ejemplar. Pero él hizo una cosa un día sin darse cuenta que me dañó. Y entonces estoy aprendiendo que cuando Dios habla de perdonar, humanamente se va el pensamiento acerca de que mi esposa me dañó, mi esposo me dañó, mi hermano me dañó, mi amiga, mi amigo me hizo un daño. Pero esta mañana no vamos a hablar de eso. Yo te quiero ubicar. La promesa de Dios es que Él, a ti y a mí, esta mañana nos va a perdonar. No está hablando de tu relación con un ser humano. Está hablando de tu relación con Dios. Por supuesto que yo nunca voy a poder perdonar a nadie si yo no recibo el perdón de Dios. Ese es el mensaje de esta mañana.
Por eso esta mañana aquí está la vida y la muerte, y te ruego que escojas la vida. Así que peléate un ratito con el tiempo. No vayas al reloj, ya es hora. Olvídate de eso, porque hoy la última promesa que tiene el nuevo pacto de Dios para ti, tienes que recibirlo en el Espíritu. Porque su promesa es enorme. Él dice que va a perdonar tu maldad y que nunca más se va a acordar de tu pecado. Entonces está hablando de que nosotros como seres humanos, antes de ser salvos, antes de conocer verdad, antes de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, antes de eso, dice nuestra historia que no sentíamos mal por el pecado. Quiero que mires con tus ojos lo que dice la Biblia. Dice, no, lean conmigo, me acordaré de sus pecados. ¿Cómo dice la Biblia? De su pecado, singular. Singular. Por eso, antes de conocer al Señor, toda esa cantidad de pecado, mi pecado, no me hacía sentir mal. Y tú has visto a gente, tienes amigos, hermanos, familiares, que dicen, oye, tú necesitas a Dios, tú has llegado a evangelizarlo, necesitas a Dios. Y ellos dicen, yo estoy bien. Y tú, que eres una persona cercana a esa persona, familiar, amigo tuyo, sabes lo que anda haciendo, sabes dónde está metido, no en cosas agradables a Dios. Y tú en amor le dices, necesitas buscar de Dios, buscar a Dios. Y esa persona dice, ¿por qué? No le hago mal a nadie. ¿Cómo va a recibir perdón si no sabe que tiene pecado? Y esa forma de vivir a nosotros, antes de conocer al Señor, no nos hacía ruido. No nos hacía ruido. No había ningún problema. No sentíamos mal del pecado. Pero si eran muchos pecados, entonces sí. Cuando nos íbamos de pachanga, cuando hacíamos esto, aquello, esa multitud de pecados nos hacía sentir mal. Pero nos entristecía un poco, nos hacía sentir así como que algo no está bien. Pero hoy, como hijos de Dios, hoy como cristianos, así nos llaman, que el término correcto es hijos de Dios. Cuando cometemos una falta, pecado, ¿cómo te sientes? Cuando tú hablas con alguien y le dices una mentira, hoy en día, le hablo a los hijos de Dios, ¿cómo te sientes? Llega el cobrador, ¿no? Toca la puerta y le dices, dile que no estoy. Y la libras. Va tu hijo, dice mi mamá que no está. ¿Cómo te sientes? Y entonces oye una mentira por acá, un enojo por allá. ¿Cuántos se enojan todavía? En la reunión de hombres viene un chavo, un chico ahí, joven, y hablamos de la ira. Y le digo, hombres, levanten la mano todos los que se enojan, y todos levantaron la mano menos él. Y estaba sentado hasta adelante y digo, ¿tú no te enojas? No, dice. Y me dice su amigo, es que es soltero. Con razón no te enojas. El día que te cases vas a ser el hombre más enojón del mundo. ¿Decimos mentiras? ¿Nos enojamos? ¿Tenemos celos? ¿Alguna envidia por ahí? ¿Verdad? Y podemos tener 12 maneras de fallar y hacer cosas terribles, aún como cristianos. ¿Y qué hacemos? Vamos al trono de la gracia y decimos, Señor, perdónanos.
Sí, me cae mal doñesa, pero perdóname, ya no me enojo. Y siguiente domingo la vuelves a ver y dices, ay, desgraciada, porque le falta gracia de Dios, según tú. Y entonces cada vez que hacemos algo así, corremos y según nosotros nos arrepentimos, ¿ya? Pero llega un día en que ya no hacemos 12 pecados o 8 pecados al día, hacemos 1, 2. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes que ya no pecas tanto? ¿Verdad? ¿Sí o no? O sea, sí como que voy bien. Pero les digo algo, lo malo no consiste en las cosas malas que hacemos, sino lo malo que somos, lo malo que es nuestra persona. Yo quiero ponerte un ejemplo de un árbol. Aquí afuera hay un árbol de mangos. Los pecados son como el fruto del árbol. Muchos, 200, 300. Haz de cuenta que los pecados son el fruto del árbol. Aunque cada fruto es individual, celos, miedos, angustias, envidias, avaricia, amor al dinero, cada fruto es un pecado, pero son muchos. El problema no es ese. Pecados. La Biblia dice pecado. El problema no es lo que hacemos. El problema es lo que somos. Ese árbol. El árbol está lleno de mangos. Cada mango, júntalo, son muchos mangos. Si le pones nombre a cada mango, envidia, celos, ese 200, 400 frutos, pecados, vienen del árbol pecado. Entonces, el fruto que tú ves, los pecados que tú y yo hacemos, es por nuestro pecado. Por eso Dios dice, no me acordaré más de tu pecado. Está hablando no de lo que hacemos, de lo que somos. Y la promesa de Dios esta mañana es que Él quiere perdonar tu maldad, mi maldad. Él quiere no acordarse más de mi pecado, no del fruto de mi pecado, de mi naturaleza, de cómo soy yo. Nos llamamos cristianos, fíjate lo terrible, nos llamamos cristianos, nos llamamos hijos de Dios. ¿Y cómo manejamos? ¿Cómo manejamos allá afuera? ¿Sí o no nos pasamos el límite de velocidad? ¿Sí o no hacemos cosas así que ves a una persona y no le das paso? Es más, si es bicicleta te le vas encima porque tú vas primero yo y luego, o sea, cómo hablamos, cómo damos, cómo somos, cómo pensamos. Pecados, pecados, pecados. ¿Por qué? Porque el árbol es malo. El árbol que somos nosotros no es bueno. Y Dios en el nuevo pacto, por eso hace un proceso. En ese nuevo pacto dice, yo te voy a escribir mi ley dentro de ti. Yo voy a ser tu Dios. Yo voy a perdonar tu pecado. Y esa es nuestra naturaleza. Romanos 2:12 dice claramente, miren qué hermoso dice Romanos. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Está diciendo que nadie se salva. Nadie está libre de pecado. Los que somos circuncidados y los que no somos circuncidados, los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, todos. Si tienes ley, por ley te juzgan. Si no tienes ley, sin ley te van a juzgar. Eso es tremendo. Eso es tremendo. ¿Sabes? Necesitamos ser liberados de los muchos pecados, pero también ser liberados del pecado. La salvación de Jesús en la cruz, no nada más nuestros pecados,
sino también el pecado. ¿Sí están conmigo esta mañana? Los muchos pecados son como la fruta del árbol, están individualmente, pero lo malo es el árbol. Pero lo más hermoso de todo esto, iglesia, es que su promesa es: perdonaré nuestras maldades y no se acordará más de nuestro pecado. Ahora, ¿cómo sucede eso? Porque la promesa está padre. ¿A poco no está padre la promesa? Que Él va a perdonar, que no se va a acordar más. ¿Verdad que está poderoso eso? ¿Cómo? O sea, tú dices: oye, eso me gusta, yo quiero eso. ¿Cómo le hacemos? Ese es mi trabajo esta mañana. ¿Cómo sucede esta promesa en tu vida y en la mía? ¿Estamos listos? 3 cosas. La primera, tienes que entender que el pecado está en 3 lugares. Otra vez, yo quiero recibir esa promesa de mi Padre, que mis maldades las va a perdonar y nunca más se va a acordar más de mi pecado. ¿Cómo? Ya entendí. Vamos a entender algo. Pecado está en 3 lugares. En el primer lugar, está ante Dios. Miren, si en una ciudad, voy a hacer un ejemplo, si en una ciudad hace 2 meses, 3 meses, tenías la libertad de estacionarte en cualquier lugar. ¿Se acuerdan cuando Villahermosa hace 40 años? Ibas al centro y podías dejar tu coche en cualquier calle. Es más, hasta con los vidrios abajo y las llaves pegadas, porque salías rapidito a comprar algo y regresabas y ahí estaba tu coche con los vidrios abajo, con tu bolsa y las llaves pegadas, hace 40 años. Te podías estacionar en cualquier lugar. ¿Cuántos están de mi época así? Puro chamaco aquí. Nada más Lachito. Bueno, mi Moguel. Era padrísimo. Bueno, haz de cuenta, si hace la ciudad deportiva. ¿Cuántos vieron que la ciudad deportiva era de 2 sentidos? ¿Cuántos? A ver. ¡Hala! ¿Cuánto viejito hay aquí hoy? ¿Verdad? Yo me acuerdo que en esos tiempos de oro, yo iba a nadar, tenía como 40 kilos menos, y me tiraba desde el último trampolín, y yo sabía que Angélica llegaba, pasaba por ahí, y ahí estaba yo parado, así como en las Olimpiadas, viendo al juez, ¿no? Así, cuando veía el carro que venía, o sea, la otra se le caía la baba, ¿no? Ya ni sé qué estoy diciendo. Esos días donde tú te podías estacionar donde tú quisieras y eso, hay una ley hoy y dice prohibir estacionarse. Ya no te puedes estacionar en el sentido que tú quieras. Tienes que estacionarte en el sentido de la calle, pero también en un orden. ¿Qué pasa si tú te estacionas donde tú quieras? Viene la autoridad y escucha bien. Te infraccionan. ¿Dónde? ¿Dónde queda la infracción? Di conmigo, en la delegación de tránsito. La falta administrativa vial la haces en la calle, pero queda registrado en las oficinas de tránsito. Es exactamente lo mismo. Cuando tú y yo pecamos en un motel, en un antro, en la casa, en la oficina, en el templo, donde sea, tú pecas. ¿Sabes dónde queda registrado? En el cielo, delante de Dios. Dios es el controlador de todo. Nada está fuera de los hombres casados que se meten con una mujer y se esconden
de todo mundo, ese pecado a escondidas queda registrado en el cielo. Entonces, el primero es que mi pecado, cuando yo peco, cuando yo hago la falta, inmediatamente queda grabado, establecido y guardado en el cielo, delante de Dios. ¡Wow! Cuando yo aprendí eso, temblé. Doblé mi rodilla y digo, Señor, borra eso. Borra mi pecado. Ahora entiendo por qué el rey David dice Dios que ese cuate David tiene un corazón conforme al corazón de Dios, porque él sabía esta verdad. Cada vez que David pecaba, Señor, borra eso. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu dentro de mí. Mira hacia adentro de mí, hay camino de perversidad y cámbiame. Claro que allá Dios agarraba y borraba. Y la volvía a regar David y borraba. Porque entendió que en el primer lugar donde se registra tu pecado, el pecado de David, es en la presencia de Dios. Muchos están pensando, yo hice, yo vi, yo dije, ¿te das cuenta? Por eso el Señor en su promesa es, yo voy a borrar. Mira, entiende esto. El pecado ocurre en el hombre, en tu vida, en mi vida, pero es registrado ante Dios. Él está en control de todo. Esa es la razón por lo cual el pecado es un acto malo y terrible. Porque hay un registro del pecado ante Dios. Apocalipsis 20:12. Me encanta porque a lo mejor están pensando, ¿y dónde dice eso? Pastor Jaime, ¿dónde sacaste ese? ¿Dónde? Apocalipsis dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. Los libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Lo estás entendiendo? Mira el siguiente verso, 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Nadie se escapa. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. En el libro de la vida está un nombre. Si tu nombre está ahí, ya la hiciste. Pero en los otros libros que se abrieron está escrito cada pecado que tú y yo cometemos. En la presencia de Dios queda registrado en automático. La mentira, la lujuria, el mal pensamiento, la mala palabra, la mentirita piadosa, la mentirita blanca, el horóscopo, todo está ahí. Los libros. Yo cuando leí esto dije, ay Señor, acepto tu promesa de no acordarte de mi maldad y perdonar mis pecados. Sí, amén, Señor, amén, amén, amén. Yo ahí estoy yo. Entonces, en primer lugar, lo primero que yo aprendí, y quiero que tú aprendas, que el pecado, tu pecado, cada vez que tú cometes la falta, queda registrado delante de Dios. Ahí está, Apocalipsis. Número 2. Así como queda registrado allá, también queda registrado en tu conciencia. En tu conciencia. Aunque hay un registro del pecado ante Dios, tú puedes, miren, con mucho cuidado lo digo, no te imaginas cuántas personas predican en un púlpito con una vestimenta sacra, limpios, impecables,
peinado, polvito, íntegros. Y cada vez que predican, la gente recibe palabra, recibe promesas, hay muchas cosas hermosas. Y muchos de los que predican así, en pecado. Muchos. Ese es un ejemplo. Muchos de ustedes comparten la palabra, sirven, muchas cosas muy buenas. Pero ustedes saben que pecan. Pero cada vez que abres la Biblia, cada vez que oras, cada vez que haces algo, ves la manifestación gloriosa de Dios. ¿Sabes? Sientes que estás bien. Sientes que la llevas bien con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú abres la Biblia suceden cosas. No te das cuenta que no eres tú, es su palabra. Dios usa al mismo diablo, al mismo faraón, para extender su reino. Si tú no hablas, las piedras hablan. Pero tristemente el adversario te ha enredado de tal manera que el pecado, así como está delante de la presencia de Dios, está en tu conciencia. Pero ¿sabes qué hacemos con la conciencia? Cerramos la ventana. La conciencia es una ventana. Y cuando cierras la ventana de la conciencia y pecas, sí, un pequeño remordimiento aquí. Pero ¿cuántos de ustedes predican la palabra y hacen y dicen? Pero pecan. Y como ven el mover de Dios, no has entendido que dice su palabra que no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual la envió. Usa tu vida, tú y yo somos bocina nada más de su palabra, pero no tenemos ningún poder. Todo es de Dios y para Dios. Claro que como tú te sientes que tú eres el que hace caer la gente, que tiembla, que sana, que muchas cosas, tu conciencia está cerrada y la luz de Dios no entra. Y cuando la luz de Dios no entra, tu conciencia no siente. Es terrible que tengas economía para ayudar y no ayudes. ¿Por qué? Porque tu conciencia te tiene cerrada. Judas. ¿Tú crees que Jesús no sabía que Judas sacaba de la riqueza que ellos tenían? Todo el mundo tiene pensado que Jesús siempre andaba sin nada. Permíteme, Él es el dueño de todo. Y se jaló a Judas, excelente administrador. Era tan buen administrador que de lo que se juntaba extraía y alcanzaba. Mira la capacidad de mi Judas. Era buenísimo para el negocio. Él veía cómo alcanzaba y sacaba para él. Imagínate lo bueno que era para administrar. ¿Cómo se sentía Judas? Cuando Jesús está tomando la cena, Judas se acerca y le dice: lo que vas a hacer, hazlo, ya te descubrí. Y los demás discípulos dicen: mira, lo mandó a comprar más pan, más vino. Y Judas se sale. ¿Tú sabes a qué fue? A acusarlo, a venderlo, las piezas de plata, etc. ¿Por qué? Si Jesús le está diciendo: lo que vas a hacer, hazlo. O sea, ya te descubrí, yo sé todo. Su conciencia está cerrada. Cuando su conciencia se abre, cuando la luz de Jesús entra en la conciencia de Judas, demasiado tarde. Jesús fue crucificado y sepultado, Él va y se ahorca. En el momento en que entra la luz a tu conciencia, toma las decisiones. Entonces, en primer lugar, el pecado está delante de Dios. Tú y mi pecado, ahí está. Inmediatamente queda registrado. Pero también en tu conciencia. Esta mañana necesitamos abrir la ventana de nuestra conciencia para que el Señor entre con su luz y digas: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Se acuerdan las palabras del hijo pródigo? Hazme como uno de tus jornaleros. Ahorita voy a decirles a mi papá. Y ahí va. Porque volvió en sí. ¿Por qué volvió en sí? Porque la luz de su Padre entró en su conciencia. Y muchos de los cristianos, muchos de los cristianos, el día de hoy, cerrados.
¿Cómo es posible que saben la Biblia? ¿Cómo es posible que tienen el Espíritu Santo? Y andan con otra mujer o con otro hombre, o en adulterio, o en fornicación, o haciendo N cosas. ¿Cómo? Su conciencia está cerrada. No le interesa que su pecado está delante de la presencia de Dios, no le interesa, su conciencia está, él siente. Y cuando de repente entra un poquito de luz, ¿sabes qué hace? Escucha, porque a mí me ha tocado como pastor recibir a muchos que vienen a hacer buenas obras. Pastor, lo invito a comer. Pastor, le compro, ¿qué necesita? Pastor, porque entró un poquito de luz. Y entonces cuando entra un poquito de luz, ¿sabes cómo quiere? Quiere sobornar a la conciencia. ¿Cómo? ¿Cómo sobornas a la conciencia? Haciendo buenas obras. Cuando te peleas con tu mujer, varones, ¿qué es lo primero que le llevas? Flores. Le dices que está chulísima, aunque sea un barrilito, ¿ah? Aunque ya no tenga cintura de avispa, sino de panalito. ¿Qué le dices? Ay, ¿por qué? Porque tu conciencia te acusa y te quiere reconciliar y trata de hacer lo que le gusta a ella. ¿Sabes que esa es la salvación humana diabólica? ¿Por qué los narcotraficantes hacen obras así? Porque todo el mal que hacen con sus drogas lo quieren compensar haciendo buenas obras. Llegan a los pueblos y a los campesinos les pagan bien y les dan camioneta y al gobierno, etcétera. Porque la conciencia les acusa. La conciencia les acusa. Es necesario reconocer que mi pecado está delante de la presencia de Dios. No estoy hablando de pecado grande y pecado chico, pecado. El Señor es santo, santo, santo. Cualquier puntito de basura delante de esa santidad es un pecado enorme. Por eso necesitamos recibir la promesa esta mañana y decirle: Señor, acepto tu promesa de que vas a perdonar mis pecados y nunca más te vas a acordar de ellos. Sí, Señor Jesús. Gracias por ese amén. Y por último, el pecado no solo está delante de Dios y en la conciencia, también está en la carne. También está en la carne. El poder del pecado y las acciones del pecado en la carne del hombre tienen una posición. Muchos le llaman presidencial, gobierno. La carne te gobierna. El apóstol lo decía: miserable de mí, ¿quién me podrá librar? ¿Sabes que aquí adentro hay una ley? ¿Sabes que dentro de ti hay una ley poderosísima? La ley del pecado. Dentro de mí hay una ley poderosísima, la ley del pecado. Tiene un poder grandísimo la ley del pecado. Con esa ley nacimos. En pecado nos parieron. Nos concibió nuestra madre. En pecado, no lo escogiste tú ni lo escogí yo. Eso es lo glorioso de nuestro Padre a través de su palabra. Él sabe que tú y yo no escogimos esa naturaleza con esa ley de pecado. Él lo sabe. Por eso Él se levanta como gigante poderoso y dice: Dios, yo voy a perdonar sus pecados. Yo no me vuelvo a acordar de sus pecados, porque Él sabe que esa naturaleza la traemos de nacimiento por herencia, no porque escogimos. Lo que puedes escoger hoy es: Señor, acepto tu promesa. Romanos 7:5, mira lo que dice. Es algo hermosísimo que hoy va a tomar sentido en tu vida, como lo toma en mi vida. Dice Romanos: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que fueron despertadas por la ley. La ley decía: no te estaciones ahí. La ley te decía: no adulteres. La ley, y era tan difícil para nosotros eso. Cuando no había ley teníamos esa libertad, libertinaje.
Pero cuando viene la ley de Dios grabada en tu corazón, en tu mente, por eso tú sabes cuando algo vas a hacer, algo vas a pensar, algo vas a hablar, algo, tú sabes que no es correcto delante de la presencia de nuestro papá, porque Él está aquí, es escrita su verdad en ti. ¿Sabes? Cuando el pecado, dice Dios, que está en la carne, según este pasaje, ¿has visto este río? La gente que peca se deja llevar conforme al fluir de un río. Te montas ahí y te arrastra en el pecado. No lo sientes. No sientes el poder del pecado. No lo sientes porque te está llevando y te está arrastrando en ese fluir de ese río pecaminoso. Pero los hijos de Dios, como tú y como yo, si nos paramos y caminamos en contra de la corriente, vamos a sentir el poder del pecado. Vamos a sentir ese poder del pecado porque no vamos con la corriente de este mundo. Ya no hay carne ni pasiones pecaminosas. Ya no me dejo llevar por esa naturaleza. Ahora me volteo y al caminar contra la corriente del pecado, sientes el peso del pecado. Una ley muy poderosa. Por eso dice la Biblia que cuando la maldad abundó, ¿lo has leído? Maldad abundó, abundó la gracia. Cuando maldad te viene, la gracia puede ir en contra de. Pero solamente los santos pueden sentir el peso del pecado. Una pequeña mentira tú la detectas, dices, no. Sí, ¿sabes qué? No, devuelve eso. No es correcto. Ahora, según la Escritura, no somos responsables de nuestro pecado. No somos responsables. ¿Quieren verlo? Mire lo que dice 1 de Juan 1:8. 1 de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, otra vez, ¿está en plural o singular? Singular. Si decimos que no tenemos pecado, dice la Biblia que nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuando nosotros reconocemos que yo no peco, estamos diciendo algo que no es verdad. Otra vez, no es tu responsabilidad ser árbol. Tu responsabilidad son el fruto de ese árbol. Esos celos, esos pensamientos, todo eso es tu responsabilidad. Pecados. Pero el pecado no es tu responsabilidad. Mira el siguiente verso, lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, ese fruto, oye Señor, mira mi celo. Mira, Señor, mi mentira. Mira, Señor, mi avaricia. Mira, Señor, mi orgullo. Mira, Señor, mi miedo. Todos esos pecados vienen del pecado. Y esto tú no lo puedes cambiar. Por eso dice, necesitamos confesar nuestros pecados. Él, el que puede cambiar las cosas, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y transformarnos en hijos de Él. Los hijos de Dios no pecamos. ¿Va? ¿La ves difícil o la ves imposible? Escucha bien esto. Cuando uno es perdonado, la conciencia queda en paz. Solo así tendrás la confianza para ir a Dios. Pero aunque tus pecados sean perdonados, queda el pecado. La raíz, el fruto, el árbol, la naturaleza.
Sí, te arrepientes, pero la naturaleza sigue siendo la misma. Y es lo que Dios quiere cambiar. Dice Hebreos 8:12, hermosamente, una palabra que debe de hacer obra en tu corazón, en tu mente. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Por eso, escucha bien, porque así como el pecado está delante de la presencia de Dios, está en tu conciencia y en tu carne, la salvación de nuestro Señor Jesucristo, la salvación de Dios para ti, para mí, para librarnos del árbol pecado y del fruto de ese pecado, pecados, en la cruz del Calvario quedó todo pagado y hecho. Dice que la salvación se cumple en todos los aspectos, en el pecado y en los pecados. Cuando Hebreos dice que seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades, está diciendo que la obra de Jesús en la cruz borra el pecado delante de Dios, borra el pecado delante de tu conciencia y cambia la naturaleza donde está tu pecado. Escucha bien. Vamos a considerar tres aspectos del amor de Dios. Número 1, esos tres aspectos del amor de Dios es para que se borre en ese libro que está allá todas nuestras faltas. Es para que a través de ese amor nuestra conciencia quede limpia y también nuestra carne. Mira lo que dice en 1 de Juan 4:16, dice que Dios es amor. Di conmigo, Dios es amor. Otra vez, Dios es amor. ¿Te das cuenta que Dios no tiene amor? ¿Te das cuenta que Dios es amor? Su naturaleza es amor. Su ADN, lo que es Dios, es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Número 1, eso es importantísimo. Número 1, Dios es amor. Significa que amor es lo que necesita el hombre para sus pecados. Tú no te imaginas cuando tú y yo faltamos, hacemos una falta, lo que Dios hace. No te imaginas. No es como cualquier ser que, me la haces, me la paga. Hizo mal, lo voy a castigar. No es así. Porque Dios es amor. Su naturaleza no puede ir en contra de lo que nosotros hacemos. No somos más grandes que Dios. O sea, si yo hago mal, si yo soy infiel, Él es fiel. Y entonces si Él me dice que es amor y que Él va a perdonar mis pecados y los va a olvidar, yo lo creo porque Él es amor. No tiene amor, Él es. Él no puede ir en contra de su naturaleza. Él es amor, Él me ama. Por eso el número 2 es que amor es dado a nosotros. ¿Conoces Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Esa es la acción de su amor. Amor se dio para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Te das cuenta? ¿Qué tienes que hacer? Creer. ¿Qué cosa? Que Dios es amor. Tienes que creer que tu pecado está allá, está aquí y está en tu carne. Pero amor transforma todo eso. Por eso mi trabajo era ubicarte cómo es el pecado, dónde opera, en 3 lugares. Y cuando te ubicas, te das cuenta que eres un terrible pecador. Que yo soy un terrible pecador, ya sé lo que voy a hacer. Padre, necesito tu amor. Si tú eres amor, yo te recibo.
Mira el verso 17 de Juan 3:17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Te das cuenta? Y por último, amor es su expresión. Romanos 5:8, miren lo que dice Romanos 5:8. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia de su amor! Mira, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oye, dale un pequeño aplauso. ¡Despierta! Aunque mi pecado está delante de Él, aunque mi pecado está en mi conciencia y yo la cierro, aunque mi carne, mis miembros son para pecar, amor se desbarata por mí. Me ama de tal manera. Y mira el amor del Padre que dio a su Hijo. O sea, el mismo Padre lo subió a la cruz y lo masacró en la cruz por amor a ti. Serías un animal si vas a pecar después de esta palabra. Te vale. Porque no tienes conciencia de su infinito, eterno y poderoso amor. ¿Sabes que Dios es eterno? ¿Sabes? Que Él no tiene principio. Él es. Dios es. Y que toda la eternidad que Dios es, no la quiere pasar sin ti. Él no mira la eternidad sin ti. ¿Dónde está Jaime? Él quiere que la eternidad la viva yo con Él y Él conmigo. Por eso es capaz de dar a Jesús por amor a mí. Porque de tal manera amó a Jaime que dio a su único hijo. Y el día que yo creí, entonces ya no me perdí, ahora soy salvo, porque Jesús vino no para condenarme, vino para salvarme. Igual a ti, igual a ti. Por eso, esa es su promesa, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cuántos quieren recibir hoy esa promesa? Pónganse de pie los que quieran recibir sinceramente esa promesa. Porque para recibir esa promesa tengo que reconocer que pequé. Y leímos que el que peca con ley o peca sin ley merece el castigo, merece la muerte eterna. Entonces, número uno, yo reconozco que mi pecado está delante del Señor. Número dos, reconozco que mi pecado está en mi conciencia. Y número tres, está en mi carne. Me gobierna, es mi presidente, me incita a pecar. Un pecado de los pastores más común es la gula. ¿En serio? Los de la alabanza, el pecado más común, ¿qué crees que es? ¿Qué crees? ¿Sabes que cuando Dios hizo a Satanás Luzbel, ángel de luz, y escuchen eso, le puso la música por dentro? Cuando Dios crea a Satanás Luzbel, le pone la música por dentro para adorarlo. Y conoces lo que dice la historia en la Biblia. Se voltea y le dice a muchos ángeles: oigan, nosotros podemos. Escucha bien. ¿Cuántas veces se rebeló Satanás? ¿Cuántas? Di conmigo, una. Y Dios lo corrió y lo mandó a los infiernos. ¿Lo has visto? Satanás dijo: oigan,
ángeles vengan. Y una gran parte de ángeles los engañó y dijo: la alabanza es para mí. Y Dios se asoma y le dijo: te vi caer como un rayo. Una vez falló Satanás y fue enviado abajo. ¿Cuántas veces nosotros? ¿Cuántas? ¿Te das cuenta cuánto nos ama el Padre? ¿Te das cuenta que Él quiere pasar la eternidad contigo y tú con Él? Después de esta plática no puedes pecar más. Recibe el perdón de Él, porque perdonaré la maldad de ellos. Y mira, y no me acordaré más de su pecado. ¿Sabes que nosotros tenemos, cuando fuimos creados, nos dio la opción de no olvidar? Cuando a mí mis padres me dañaron, no por falta de amor, que les quede bien claro, errores de padres, como yo he dañado a mis hijas por errores de padre. Pero cuando mi padre me dañó, al paso del tiempo se me olvidó. Pero cada vez que mis padres hacían o decían algo, yo lo recordaba. Porque fuimos creados para no olvidar. Te perdono, pero no olvido. Es que es una realidad. Puedes encapsular el daño, puedes guardarlo ahí, pero al paso del tiempo, a una niña que violan cuando es pequeña y cuando se casa y va a tener intimidad con su esposo, se siente violada porque trae a la memoria lo que le sucedió cuando era niña. Perdonamos, pero no olvidamos. Dios, es tan grande el amor por ti y por mí, que Él como Dios dice: no me acordaré. Y aunque tú te acuerdes de dónde caíste, de dónde vienes, de dónde te sacó el Señor, de qué lodo cenagoso, de qué tinieblas te sacó y te trajo a la luz admirable, Él no se va a acordar. Él no tiene un registro ya. Cuando Él borra, no tiene un registro que: mira, acuérdate que la Navidad aquella que tenías camisa azul y pantalón beige, ¿te acuerdas que me dijiste? No es así. Si esta mañana tú recibes su perdón, Él se compromete, Él es su promesa del nuevo pacto. No se acordará más de tus ni de mis maldades ni de mis pecados. Yo quiero que estés seguro esta mañana de esto. Yo quiero que estés seguro de esto. Los jóvenes aquí tienen un gran trabajo: llevar al pueblo de Dios a adorarlo. ¿Y sabes qué hace Satanás? No, la adoración es para mí. Y los ataca en lo sexual, pero también en la vanagloria. Mírenlos, soy el ungido de Dios. Y se salen y no oyen. Eso es, no ellos, los de otras iglesias. Porque Satanás opera, porque él quiere la alabanza. Por eso se rebeló. Por eso yo les digo: no falten. Sí, me pueden ver por ahí, por el aparatito, pero qué diferente es venir y cantarle a nuestro Dios. Es lo único que podemos hacer, decirle: Señor, te alabo con todo mi corazón. Las ofrendas, los diezmos vienen de Él, son de Él. Las capacidades que tú tienes como ingeniero, como profesionista, vino de Dios, no es tuyo. Dios te lo dio. Lo único que tú puedes hacer es: gracias, Señor, y levantar tu alabanza. Satanás fue creado para alabar, tú no. Somos imperfectos. Dios creó ángeles que le ministran adoración perfecta, pero esos ángeles no conocen lo que tú conoces: pecado,
tribulación, angustia, necesidades, pérdida de familiares, dolores, hambres, tantas cosas, pero aún así levantamos nuestra adoración a Dios y lo adoramos con todo nuestro corazón, porque esta mañana Él nos perdonó todas nuestras maldades. En los libros los pueden abrir, ya no hay nada escrito tuyo ni mío. Lo único que podemos hacer es adorarle, decirle: Padre, te adoro. No hay otro Dios que me ame como tú me amas, lleno de errores, lleno de fallas, de faltas, de compromiso. Pero así me amas, así me amas. ¿Te das cuenta? Yo quiero que esta mañana vayas a Romanos 8:33 y mires lo que Dios dice para ti esta mañana. Mira lo que dice Romanos 8:33. ¿Quién te acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Es el que justifica. Dios es el que te justifica. Sería incongruente que Él te acusara. ¿Sabes por qué no te puede acusar? Porque Él te justificó y Él agarró tus y mis pecados, los tomó y los depositó en el fondo del mar, y nunca más se va a acordar de nosotros, de esos pecados. Por eso Él dice: ¿quién puede? Satanás llega todos los días, a cada momento, cuando tú y yo pecamos, a la presencia de Dios. Dice: ahí está Jaime, ve, mira lo que está diciendo, mira lo que está haciendo. Dios abre los libros y dice: no le puedo hacer nada, no hay nada aquí. Fue justificado por la sangre de mi Hijo. Aleluya, aleluya. Verso 34. ¿Quién es el que te va a condenar? ¿Quién? Cristo es el que murió. ¿Cómo te va a condenar Él si Él murió por ti? Entiéndelo. ¿Cómo te va a acusar si Él mismo murió por ti y por mí? ¿Quién es el que me va a condenar? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está sentado, el que está a la diestra de Dios, el que también, ¿cómo me va a acusar si intercede por mí? ¿Cómo? ¿Sabes cuándo? Cuando tú recibas en tu corazón su promesa: te perdono y no me vuelvo a acordar de ello. ¿Quieres la promesa? ¿Quieres la promesa? Yo sí, con todo mi corazón en esta mañana. Te invito a que te reconcilies mientras canta el grupo de alabanza. Que ese tiempo no sea para que tú le cantes todavía. Aguántate tú, que ellos canten, que ellos comiencen a abrir la atmósfera, para que la luz de Dios entre a tu conciencia, entre y digas: Padre, perdóname, me reconcilio. Y después cantamos todos juntos. Va, cierra tus ojos para no distraerte, nada más para no distraerte, y reconcíliate con Dios. Pide perdón. Él es justo, Dios es bueno, Dios es fiel, lleno de gracia y compasión. Sus pensamientos son de bien, su voluntad perfecta es. El Rey de la creación, Dios es amor. Mi aliento y ser existen por su poder y amor, ya sea en vida o muerte, espero en el Señor. Me llama a sus brazos por la eternidad, su gran amor
se extiende para siempre. Dios es bueno, Dios es fiel, lleno de gracia y compasión. Sus pensamientos son de bien, su voluntad perfecta es. El Rey de la creación, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es fiel, lleno de gracia y compasión. Sus pensamientos son de bien, su voluntad perfecta es. El Rey de la creación, Dios es amor. Di conmigo, Dios es amor. Di conmigo, Dios es amor. Decláralo, lo digas o no lo digas, Dios es. Y te ama con amor eterno. Y ha prolongado su misericordia sobre ti y sobre mí. En el nuevo pacto, tú y yo no tenemos que hacer absolutamente nada más que adueñarte de la promesa. Aduéñate de la promesa de Él. En el nuevo pacto ya no tengo yo que hacer nada más que recibir su promesa. Sé dueño de esa promesa. Sé dueño. Por eso el Señor con todo su amor dice que Cristo es su heredero y que nosotros somos coherederos. Eso habla de su perdón. Eso habla de que nunca más se acordará de nuestras faltas. Nunca más. ¿Sabes? Vive con fe, con alegría, libre, como hijo de Dios. No te enroles a las cosas del mundo. Sí, estamos aquí, pero no pertenecemos aquí. No seas mundano. No hagas lo que hace la gente del mundo. No lo hagas. Haz lo que hace Jesús. Hónralo a Dios. Honra esa salvación tan grande. Sé evidencia viva de lo que Dios es en ti a partir de hoy. Esta mañana entramos a esta casa llenos de muchas cosas, pero hoy nos vamos llenos de Él y vacío de esas cosas. Alguien tiene que decir amén. Dios es bueno. Vamos a cantar. Tu nombre es Elohim, creador, poderoso Dios, el Rey de reyes es vencedor. Dios de salvación por siempre reinará. Su poder nada igualará. Su amor es tan real como el sol. Todos lo verán. Su nombre es Elohim, creador, poderoso Dios, el Rey de reyes es vencedor. Dios de salvación, su amor es tan real como el sol. Todos lo verán. Su amor es tan real como el sol. Todos lo verán. Su nombre es Elohim, creador, poderoso Dios, el Rey de reyes es vencedor. Toda salvación por siempre reinará. Su poder nada igualará. Su amor es tan real como el sol. Todos lo es fiel, lleno de gracia y compasión.
pensamientos son de bien, su voluntad perfecta es. El Rey de la creación, Dios es amor. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y recibe esta verdad. Dios es bueno. Dios te ama. Y Dios quiere cambiar el fruto de tu vida. Quiere darte su ADN para que el fruto que salga de ti sea el fruto del Espíritu. No puede suceder si primero no recibimos su perdón. Esta mañana, en esta hora, ríndete a su perdón, ríndete. No importa el tamaño de tu falta, grande, pequeña, a la santidad de Dios es terrible. Esta mañana ríndete a Él, reconcíliate con Él, te está esperando. Él ya sabía lo que iba a pasar hoy, Él conoce todo, Él sabe y anhela tu arrepentimiento hoy. Grande y pequeño, no sé cómo seas ni quién seas, pero Él te conoce, aún tu cabello está contado. ¿No sabes cómo? Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu amor. Gracias por hablar a mi espíritu, a mi conciencia hoy. Por mostrarme cuánto me amas. Por darme una promesa de vida. Vida porque perdonas mis pecados, mis maldades, y me prometes que nunca más te vas a acordar de ellas. Borra de ese libro todas mis faltas desde el día que nací hasta hoy. Desde el día que nací hasta hoy, todas mis faltas están ahí. Bórralas, Padre. Y pon mi nombre en el otro libro, en el libro de la vida. Gracias por perdonarme. Dile esta mañana: gracias, Señor, por perdonarme. Gracias por tu promesa que se cumple en mi vida. Si tú lo dices, se cumple en Jesús. Amén. Así de sencillo. Amén. Amén. Dios es bueno. Hola, soy el pastor Tamilla de la iglesia Dos Ríos. Me encantaría conocerte. Te invito a que vengas a nuestra casa. Estamos en Acachapanicolmena. Si no puedes venir, síguenos. Te va a encantar por nuestras redes sociales. Dios te bendiga.